¿Alguna vez te has preguntado cómo recibir los dones espirituales de Dios hoy mismo? No mañana, no en un futuro lejano, sino aquí y ahora, en medio de tus luchas, tus dudas y tus anhelos más profundos. Tal vez has escuchado hablar de ellos en la iglesia, o los has leído en la Biblia, pero dentro de ti existe ese deseo de experimentar lo sobrenatural de Dios en tu vida de una manera real. Y es que los dones espirituales no son simples historias de tiempos antiguos ni privilegios reservados para unos pocos, son regalos vivos que el Espíritu Santo quiere poner en tus manos, en tu corazón y en tu vida, para que seas transformado y, a través de ti, otros también lo sean. Este video está diseñado para que entiendas no solo qué son los dones espirituales, sino cómo puedes abrirte a recibirlos hoy. Porque lo cierto es que, muchas veces, creemos que estamos demasiado rotos, demasiado ocupados o demasiado lejos de Dios para ser instrumentos suyos. Pero quiero decirte algo con claridad, los dones no dependen de tu perfección, sino de tu disposición. Son como la lluvia que cae sobre la tierra seca, la tierra no se lo gana, simplemente se abre para recibir. Quiero invitarte a que te quedes conmigo hasta el final, porque aquí vamos a recorrer un camino que responderá a esas preguntas que quizás siempre guardaste en silencio. ¿Qué diferencia hay entre un talento humano y un don espiritual? ¿Cómo puedo saber si Dios me está llamando a recibir uno? ¿Qué debo hacer para no apagar el fuego del Espíritu en mi vida? Y, sobre todo, ¿cómo puedo estar seguro de que los dones de Dios son también para mí? Antes de continuar, te invito a dar un paso de fe. Escribe en los comentarios, Espíritu Santo, quiero recibir tus dones hoy, si crees que estas palabras pueden transformar tu vida. Si alguna vez has sentido que una palabra divina tocó tu corazón en momentos difíciles, compártelo con nosotros. Queremos conocer cómo el Espíritu Santo ha obrado en tu vida. Y si te gusta este tipo de contenido y quieres recibir más mensajes que fortalezcan tu caminar en la fe, recuerda suscribirte. Además, deja un like, activa la campanita de notificaciones y comparte este video con alguien que necesite conocer más sobre el poder de las palabras de Dios. Estamos aquí para compartir juntos la fuerza de su Espíritu, para que cada día vivamos con mayor fe y propósito. Hoy no hablaremos de teorías complicadas ni de frases religiosas repetitivas. Hablaremos de experiencias reales, de ejemplos sencillos que muestran cómo lo divino se entrelaza con lo humano. Quizá descubras que el don que Dios quiere entregarte no está en lo extraordinario que imaginas, sino en lo sencillo de tu vida diaria, en la palabra que consuela, en la fe que sostiene, en la sabiduría que ilumina o en la valentía que te impulsa a seguir adelante. Quédate hasta el final, porque este no será solo un mensaje más, será un encuentro con la voz del Espíritu que hoy te dice, los dones están disponibles, abre tus manos y recibe. Cuando hablamos de los dones espirituales, no estamos hablando de algo que nace de la voluntad humana o de una capacidad aprendida con esfuerzo. Los dones tienen un origen divino, son expresiones del amor de Dios derramadas por medio de su Espíritu sobre quienes creen. Imagina un padre que ve a su hijo enfrentando la vida sin herramientas, sin recursos, sin fuerzas, y decide equiparlo con lo que necesita para avanzar. Así son los dones, no provienen de nosotros, no son producto de nuestra preparación académica ni de nuestro talento natural. Son un regalo gratuito del cielo que llega a quienes abren el corazón y confían en la obra del Espíritu Santo. La Biblia nos muestra desde el principio cómo Dios siempre ha querido compartir de su poder con su pueblo. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, el Espíritu venía sobre hombres y mujeres específicos para cumplir tareas concretas, Sansón recibía fuerza sobrenatural, Moisés tenía la capacidad de guiar a todo un pueblo. Y los profetas recibían palabras directas de Dios.
Pero todo esto era apenas un adelanto de lo que vendría después con la venida de Jesucristo y la promesa del Espíritu Santo. En Pentecostés, cuando el Espíritu descendió sobre los discípulos reunidos en oración, quedó claro que esos dones no serían ya para unos pocos elegidos, sino para todos los que creyeran. Ahí comenzó una nueva etapa, el poder de Dios disponible para cada hijo suyo. Es importante entender la diferencia entre talentos naturales y dones espirituales. Un talento puede ser tocar un instrumento, hablar en público, dibujar o tener facilidad con los números. Son capacidades que, en muchos casos, recibimos desde el nacimiento o desarrollamos con práctica y disciplina. Pero un don espiritual es distinto. No depende de tu práctica, sino de la gracia de Dios. Una persona sin formación puede ser usada con sabiduría divina para dar consejo en un momento crucial. Alguien que nunca pensó tener valentía, de pronto recibe la fe suficiente para orar por enfermos y ver milagros. Eso es un don, algo que no surge de tu fuerza, sino del Espíritu Santo que actúa a través de ti. Quizá te preguntes, ¿por qué Dios nos da dones? La respuesta es sencilla y al mismo tiempo profunda, porque nos ama y porque tiene un plan. Los dones son su manera de equiparnos para cumplir el propósito que puso en nosotros. Sin ellos, la vida espiritual sería como intentar construir una casa sin herramientas. Podrías tener la intención, podrías tener las manos dispuestas, pero te faltaría lo esencial. Con los dones, Dios te da aquello que necesitas para levantar tu vida y la de otros con fundamento sólido. Pensemos en un ejemplo sencillo. Imagina un equipo de rescate en medio de una emergencia. Cada miembro tiene un rol específico, uno lleva la cuerda, otro sabe dar primeros auxilios, otro ilumina el camino, y todos juntos logran salvar vidas. Así funcionan los dones espirituales, son diferentes, pero se complementan, y su origen está en un mismo espíritu que reparte según su voluntad. Nadie puede decir este don es mío porque me lo merezco, todos son gracia, son favor inmerecido. El apóstol Pablo lo explica con claridad en su carta a los Corintios, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, 1 Corintios 12, versículo 4. Esto significa que aunque haya distintos tipos de dones, su fuente siempre es el Espíritu Santo. No importa si se trata de sabiduría, sanidad, fe, discernimiento o cualquier otro, todos provienen de la misma raíz divina. Y lo más hermoso es que no son estáticos, Dios los reparte de acuerdo a las necesidades de su pueblo, de su iglesia y de tu vida personal. Detente a pensar un momento, si el origen de los dones es divino, entonces recibirlos no depende de tus logros humanos, sino de tu relación con Dios. Esto libera un gran peso de encima. No tienes que compararte con otros, no tienes que sentirte menos porque no sabes predicar o porque no tienes habilidades visibles. El Espíritu reparte dones de acuerdo a su sabiduría, y muchas veces da a personas que menos imaginamos. Él ve lo que hay en tu corazón y sabe exactamente qué don poner en ti para que seas de bendición. Ahora bien, hay algo que debemos tener claro, los dones no son juguetes ni adornos espirituales. No son para presumir ni para hacernos sentir superiores a otros. Su origen divino nos recuerda que pertenecen a Dios y que nos son dados para su gloria. Por eso, quien recibe un don necesita también aprender a usarlo con humildad. De nada serviría tener un regalo tan valioso si lo usamos para inflar nuestro ego o para juzgar a los demás. Los dones son para servir, para edificar, para amar. Piensa en Jesús. Él, siendo el Hijo de Dios, caminó en humildad, usando cada manifestación del poder de su Padre para sanar, liberar y transformar, nunca para exaltarse a sí mismo.
Siendo nuestro mayor ejemplo, nos muestra que el verdadero origen de los dones es el amor de Dios manifestado en acciones concretas para bendecir a otros. Hoy quiero que guardes en tu corazón esta verdad: los dones no se fabrican, se reciben. No nacen de ti, descienden de lo alto. Y si su origen está en Dios, puedes tener la plena seguridad de que están cargados de propósito, de poder y de gracia. El mismo Espíritu que obró en los apóstoles, que levantó a hombres y mujeres en toda la historia bíblica, es el que quiere obrar en ti hoy. Lo único que necesitas es abrir tu vida, creer y disponerte. Cuando Dios te da un don espiritual, no lo hace al azar. Cada don que recibes tiene un propósito claro y profundo: edificar tu vida, fortalecer tu fe y capacitarte para servir a los demás. A veces pensamos que los dones son como medallas de reconocimiento que Dios reparte a quienes se han portado bien, pero en realidad no funcionan así. Los dones no son premios, son herramientas. Y como toda herramienta, tienen un propósito: construir, reparar, sostener y transformar. Detente a pensarlo con un ejemplo muy simple. Si un carpintero recibe un martillo, no es para guardarlo en una vitrina y mostrarlo como un objeto de colección, es para usarlo, para clavar, para levantar estructuras, para dar forma a la madera. Así son los dones espirituales: Dios los pone en tus manos para que construyas algo con ellos, para que impactes vidas, para que seas un reflejo de su amor en acción. Uno de los primeros propósitos de los dones es edificar tu propia vida. Cuando recibes un don, tu relación con Dios se fortalece, porque entiendes que no estás viviendo solo con tus fuerzas, sino con un respaldo divino. Si, por ejemplo, recibes el don de la fe, descubrirás que en medio de circunstancias difíciles tendrás una confianza sobrenatural que antes no estaba en ti. Ese don no solo te beneficia a ti, sino que también inspira a quienes te rodean. O si recibes el don de la sabiduría, tus decisiones ya no dependerán únicamente de tu experiencia, sino de una guía espiritual que te lleva a caminos de vida. El propósito también es transformar tu carácter. No puedes recibir un don y seguir viviendo igual. El Espíritu Santo, al darte un regalo, te llama a madurar y a usarlo de manera responsable. Es como cuando alguien recibe un puesto de liderazgo, no puede seguir actuando de la misma manera que antes, porque ahora tiene una responsabilidad mayor. Los dones te empujan a crecer, a depender más de Dios, a caminar con humildad, porque entiendes que lo que tienes no viene de ti, sino de Él. Otro propósito fundamental es el servicio a los demás. Ningún don es para uso exclusivo de quien lo recibe. Si Dios te da el don de palabra de conocimiento, es para que con esa palabra ilumines a alguien que necesita dirección. Si recibes el don de sanidad, es para que ores por quienes sufren y veas cómo Dios toca sus cuerpos y corazones. Cada don es como una semilla que germina cuando la compartes. Si la guardas en el bolsillo, nunca dará fruto, pero si la siembras en la vida de otros, verás multiplicación. El apóstol Pedro lo expresa con claridad: cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Primera de Pedro 4, versículo 10. Eso significa que eres administrador, no dueño de tu don. Dios te lo confía para que lo uses en el tiempo y lugar donde hace falta. Y cuando lo usas, no solo bendices a otros, también experimentas gozo en tu interior, porque nada llena más que ver cómo Dios obra a través de ti. Permíteme darte un ejemplo de la vida diaria. Imagina a alguien que tiene el don de consolar. Puede que no se note tanto como un milagro o una profecía, pero ese don tiene un poder inmenso. Esa persona llega a un hospital, toma la mano de alguien que está desesperado, y con pocas palabras logra transmitir paz,
esperanza y fortaleza. Quizá no haya luces ni aplausos, pero en ese momento el cielo se hace presente en la vida de alguien a través de ese don. Ese es el propósito, ser canales del amor de Dios en situaciones concretas. El propósito también incluye ser testimonio vivo. Cuando los dones se manifiestan, las personas que no creen pueden llegar a preguntarse, ¿cómo es posible que esto haya pasado? ¿De dónde sacaste esas palabras tan precisas? ¿Cómo tuviste esa fuerza para orar y no rendirte? Y la respuesta siempre apunta hacia arriba, no fui yo, fue el Espíritu de Dios. Los dones, entonces, son señales que muestran que el reino de Dios está activo y presente. Es importante recordar algo, el propósito de los dones no es hacernos sentir especiales ni superiores. Cuando los usamos con un corazón puro, nos damos cuenta de que somos simples vasijas de barro que contienen un tesoro inmenso. No se trata de nuestra gloria, sino de la gloria de Dios. Por eso, cada vez que experimentes un don, recuerda, este regalo tiene un propósito eterno. De hecho, hay un aspecto hermoso que pocas veces se menciona, los dones espirituales también nos protegen del egoísmo. Cuando los pones en práctica, descubres que tu vida se expande más allá de ti mismo. Ya no vives solo para tus necesidades, sino para lo que Dios quiere hacer en otros a través de ti. Y eso cambia tu manera de ver la vida. Donde antes había indiferencia, ahora hay compasión. Donde antes había miedo, ahora hay valentía. Donde antes había orgullo, ahora hay gratitud. En resumen, el propósito de los dones espirituales en tu vida es múltiple, edifican tu fe, moldean tu carácter, te preparan para servir, bendicen a los demás y hacen visible el poder de Dios en el mundo. Son como luces encendidas en medio de la oscuridad, y cada una cumple una función distinta, pero todas juntas iluminan el camino de regreso al Padre. Por eso, si sientes que Dios quiere darte un don, no lo rechaces ni lo escondas. Recíbelo con gratitud y recuerda siempre que su propósito no termina en ti, comienza en ti, pero se expande a todo aquel que te rodea. Cuando los dones espirituales se manifiestan en la vida de un creyente, no solo producen cambios personales, generan un impacto profundo en la iglesia y en el mundo. Y esto es clave para entender por qué Dios desea derramarlos hoy. Los dones no son un asunto privado, como si fueran una experiencia que solo se disfruta en lo secreto, son semillas de transformación que florecen en comunidad y en sociedad. Imagina por un momento una iglesia sin dones espirituales. Sería como un cuerpo sin movimiento, con vida, sí, pero sin dinamismo, sin fuerza. Los dones son el motor que impulsa a la iglesia a cumplir su misión, predicar, sanar, liberar, consolar y mostrar el reino de Dios en la tierra. Cuando los dones se ponen en acción, la fe de todos se fortalece, el amor se multiplica y la presencia de Dios se hace tangible. El apóstol Pablo comparó a la iglesia con un cuerpo. Cada miembro cumple una función distinta, los ojos ven, las manos trabajan, los pies caminan, la boca habla. Si un miembro deja de funcionar, todo el cuerpo se resiente. De la misma manera, los dones espirituales se reparten para que la iglesia esté completa. Nadie tiene todos los dones, pero todos juntos forman un cuerpo equipado para avanzar. Cuando tú ejercitas tu don, estás contribuyendo al funcionamiento saludable de la iglesia. Y cuando otros ejercen el suyo, tú también eres bendecido. Pensemos en un ejemplo concreto. En una congregación, alguien recibe palabra de sabiduría para aconsejar a un hermano que atraviesa un problema familiar. Otro recibe el don de fe y ora con tal convicción que las circunstancias comienzan a cambiar. Mientras tanto, alguien más con el don de servicio se encarga de apoyar en lo práctico,
quizá preparando alimentos o cuidando a los niños. Ninguno de estos dones por sí solo bastaría, pero juntos crean un ambiente donde la obra de Dios se hace visible. La iglesia, entonces, se convierte en un faro de luz que irradia hacia afuera. Y ese impacto no se queda solo dentro de las paredes de un templo. Los dones tienen la capacidad de transformar al mundo que nos rodea. Imagina a un cristiano con el don de misericordia que decide visitar cárceles y hospitales. A través de ese don, personas que antes se sentían olvidadas descubren que Dios aún piensa en ellas. O alguien con el don de enseñanza que se dedica a explicar la palabra de Dios de manera clara y sencilla, y gracias a ello, muchas personas comienzan a entender y aplicar la verdad en su vida diaria. Cada don, cuando se usa, abre puertas en lugares donde parecía imposible que entrara la esperanza. No podemos olvidar que los dones también son un testimonio para quienes no creen. En el libro de los Hechos vemos cómo multitudes eran impactadas cuando los apóstoles hablaban en lenguas, sanaban enfermos o daban palabra de conocimiento. Eso despertaba la curiosidad y hacía que muchos se acercaran a escuchar el mensaje de salvación. Hoy sigue siendo igual, cuando alguien ve un acto de fe, de amor o de poder que va más allá de lo humano, se hace la pregunta inevitable, ¿cómo es posible? Y la respuesta siempre apunta al mismo lugar, al Espíritu Santo. Aquí hay un punto importante, el impacto de los dones no depende de su visibilidad. Muchas veces pensamos que solo los dones espectaculares generan cambios, como la profecía o los milagros. Pero la verdad es que incluso los dones que parecen más sencillos son fundamentales. Un abrazo sincero, una palabra de aliento en el momento correcto, un consejo lleno de sabiduría, todo eso tiene un poder que cambia vidas. A veces lo invisible produce un eco más profundo que lo visible. Quiero que pienses en la historia de Esteban, el primer mártir cristiano. Aunque su vida fue corta, el don de sabiduría y de fe que recibió fue tan fuerte que incluso en medio de la persecución, su rostro resplandecía como el de un ángel. Eso impactó a quienes lo rodeaban, incluso a Saulo de Tarso, que más tarde sería el apóstol Pablo. Un solo testimonio lleno del poder del Espíritu puede marcar generaciones enteras. Cuando los dones se manifiestan en comunidad, crean unidad. En lugar de competir, aprendemos a complementarnos. Ya no importa si uno tiene el don de predicar y otro el de servir, porque entendemos que todos son necesarios. La iglesia deja de ser un lugar de espectadores y se convierte en un campo de obreros donde cada uno tiene un rol vital. Y eso mismo inspira al mundo. Cuando la gente ve a una comunidad diversa, unida por el amor de Cristo y equipada con dones espirituales, reconoce que hay algo diferente, algo que trasciende lo humano. El impacto también se refleja en cómo los dones enfrentan la oscuridad del mundo. Allí donde hay desesperanza, un don trae consuelo. Donde hay enfermedad, un don trae sanidad. Donde hay confusión, un don trae dirección. Cada vez que usas tu don, estás empujando las tinieblas un poco más atrás y permitiendo que la luz de Dios brille con más fuerza. En conclusión, los dones espirituales son el pulso vivo de la iglesia y una señal poderosa para el mundo. Dentro de la iglesia, edifican, unen y fortalecen. Fuera de la iglesia, son testimonio, esperanza y transformación. Por eso, cuando decides abrirte a recibir los dones, no solo estás diciendo quiero que Dios obre en mí, sino también quiero ser parte de lo que Dios está haciendo en su pueblo y en el mundo. Si los dones espirituales son un regalo de Dios, surge una pregunta natural: ¿por qué muchas veces sentimos que no los recibimos o que no fluyen en nuestra vida? La verdad es que no se trata de que el Espíritu no quiera darlos, sino de que existen obstáculos que impiden que podamos abrirnos por completo a lo que Dios desea derramar.
Reconocer estos bloqueos es esencial para derribarlos y disponernos con un corazón limpio y abierto. Uno de los primeros obstáculos es el miedo. Muchas personas sienten temor cuando escuchan hablar de dones espirituales. Piensan que son demasiado grandes para ellos, que no podrían manejar algo tan sobrenatural, o incluso que podrían equivocarse al usarlos. Es como si Dios les pusiera un tesoro en las manos y ellos dudaran en abrirlo por miedo a no saber qué hacer. Pero la Biblia nos recuerda que Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. El miedo paraliza, pero la fe abre las manos para recibir. Otro obstáculo muy común es la incredulidad. Tal vez en el fondo quieres creer que Dios puede usarte, pero tu mente te dice que eso no es posible. Piensas, eso era para los apóstoles, para los profetas de la antigüedad, no para alguien como yo. Y así, la incredulidad levanta un muro invisible que te impide recibir. Es como cuando alguien rechaza un regalo pensando que no lo merece, y al final se queda con las manos vacías. Sin fe, es imposible agradar a Dios, porque la fe es la llave que abre la puerta a lo sobrenatural. También está la distracción del mundo. Vivimos rodeados de voces, preocupaciones, pantallas y obligaciones. A veces nuestro corazón está tan ocupado con lo urgente que dejamos de lado lo importante. Queremos experimentar a Dios, pero apenas le damos unos minutos cansados al final del día. Y los dones, como todo regalo valioso, requieren espacio para ser recibidos. Es como intentar llenar un vaso que ya está repleto, primero necesitas vaciarlo. Si tu vida está llena de ruido, de ansiedad y de cosas que no alimentan tu espíritu, será difícil escuchar la voz del Espíritu Santo. Un obstáculo que pocos reconocen es el orgullo. Hay quienes piensan que ya tienen todo bajo control, que no necesitan nada más. Ven los dones como innecesarios o como adornos para impresionar. Pero Dios resiste al orgulloso y da gracia al humilde. Los dones no se reciben desde la autosuficiencia, sino desde la dependencia. Solo quien reconoce que necesita la ayuda del Espíritu puede abrir sus manos para recibirla. Por otro lado, también encontramos las heridas del pasado. Tal vez alguien te dijo que nunca servirías para nada o que Dios no podría usarte por tus errores. Esas palabras se clavan como cadenas que bloquean tu fe. Pero quiero recordarte algo, Dios no llama a los perfectos, llama a los dispuestos. Moisés tartamudeaba, Jeremías se sentía demasiado joven, Pedro lo negó 3 veces, y aún así todos fueron usados poderosamente. Si dejas que tus heridas definan tu presente, nunca experimentarás el poder de la gracia. Un obstáculo silencioso es la comparación. Quizá miras a alguien que tiene un don visible, como la predicación o la sanidad, y piensas que si no recibes algo así, tu vida no vale lo mismo. Esa comparación envenena el corazón y te impide ver que Dios reparte dones distintos a cada persona, todos igualmente valiosos. Imagina un cuerpo donde todos quisieran ser ojo. ¿Quién caminaría? ¿Quién escucharía? ¿Quién sostendría? La comparación no solo roba tu gozo, también limita lo que el Espíritu quiere hacer en ti. Y no podemos dejar de mencionar el pecado sin confesar. No se trata de que tengas que ser perfecto para recibir un don, pero sí de que vivas con un corazón limpio delante de Dios. El pecado escondido actúa como una barrera, como un muro que entorpece la comunión. No porque Dios no quiera bendecirte, sino porque tú mismo cierras las puertas con tus elecciones. Cuando confiesas, cuando te arrepientes, cuando decides caminar en luz, las cadenas se rompen y el canal vuelve a abrirse. Ahora bien, todos estos obstáculos tienen algo en común, son internos. No dependen de circunstancias externas, sino de la disposición del corazón.
Eso significa que, con la ayuda de Dios, pueden ser derribados. El miedo se vence con fe, la incredulidad con la palabra, la distracción con disciplina espiritual, el orgullo con humildad, las heridas con sanidad en Cristo, la comparación con gratitud y el pecado con arrepentimiento sincero. Imagina tu vida como una casa con ventanas cerradas. Afuera hay luz, hay aire fresco, hay vida. Pero mientras las ventanas sigan cerradas, adentro todo seguirá oscuro y sofocado. Los obstáculos son esas ventanas cerradas. El Espíritu Santo ya está ahí, esperando entrar, pero eres tú quien debe abrir. Y lo hermoso es que, en cuanto decides hacerlo, la luz entra de inmediato. Tal vez hoy te identificas con alguno de estos obstáculos. Tal vez reconoces que el miedo, la incredulidad o las heridas te han frenado. No te culpes, porque todos, en algún momento, hemos tenido esas barreras. La clave no es negarlas, sino reconocerlas y entregarlas a Dios. Cuando lo haces, estás dando el primer paso para abrir espacio en tu vida a los dones que Él quiere darte. En definitiva, los dones no son algo lejano ni complicado. Están disponibles, pero requieren un corazón dispuesto y libre de cadenas. Y lo más alentador es que no tienes que derribar los obstáculos solo con tu fuerza, el mismo Espíritu que da los dones también te ayuda a remover lo que estorba. Si decides confiar, Él abrirá camino. Cuando hablamos de recibir los dones espirituales, no basta con desearlos o pedirlos de manera superficial. Dios mira más allá de nuestras palabras y examina lo profundo del corazón. Los dones no se reciben con las manos vacías únicamente, sino con una disposición interna que crea espacio para que lo divino habite en lo humano. Por eso, es fundamental entender cuáles son las actitudes que preparan el terreno de nuestra vida para que la semilla de los dones florezca. La primera de ellas es la fe. Sin fe, todo se queda en teoría. La fe es esa confianza absoluta de que Dios puede y quiere obrar en ti. No se trata de sentirte suficiente ni de tener todo bajo control. Al contrario, es creer aun cuando no ves, es esperar lo imposible como si fuera posible. La fe abre la puerta a lo sobrenatural. Cuando crees, aunque tus ojos aún no lo vean, tu espíritu ya está listo para recibir. Recuerda lo que Jesús dijo, todo es posible para el que cree. La segunda actitud es la humildad. No puedes recibir algo de Dios si tu corazón está lleno de orgullo. La humildad es reconocer que lo necesitas, que sin Él no puedes. Es como un niño que extiende sus manos porque sabe que no tiene nada por sí mismo. Quien se cree autosuficiente cierra la puerta al Espíritu, pero quien se rinde con sencillez, abre un espacio enorme para ser sorprendido por sus dones. Jesús mismo lo enseñó. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Otra actitud indispensable es la obediencia. Los dones no son para experimentar por curiosidad, sino para obedecer el propósito de Dios. Si el Señor te da un don, es porque quiere que lo uses en el momento adecuado. La obediencia es lo que mantiene vivo ese don. Piensa en Abraham. No entendía del todo el plan de Dios, pero obedeció. Esa disposición lo convirtió en padre de multitudes. Así también, cuando obedeces aunque no entiendas del todo, estás demostrando que tu corazón es confiable para recibir un don. También está la apertura espiritual. Muchas veces nos cerramos porque creemos que ya lo sabemos todo o porque limitamos la forma en la que Dios puede manifestarse. Pero el espíritu no se deja encerrar en esquemas humanos. Abrirte espiritualmente significa decir, Señor, sorpréndeme, muéstrame tu poder de la manera que quieras. Esa apertura te permite descubrir que los dones no siempre se manifiestan de forma espectacular, sino muchas veces en lo sencillo,
una palabra que das, una paz que transmites. Una oración que toca a alguien más de lo que imaginas. Un ejemplo claro lo vemos en María, la Madre de Jesús. Cuando el ángel le anunció lo imposible, su respuesta no fue miedo ni incredulidad, sino apertura. He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Esa actitud abrió la puerta para que lo sobrenatural habitara en lo humano. Así también, cuando tú te abres con sencillez, el Espíritu Santo encuentra terreno fértil en tu vida. Otra actitud que prepara el corazón es la perseverancia. A veces pensamos que con una sola oración ya basta, pero recibir los dones implica una búsqueda constante. No es mendigar ni insistir desde la desesperación, sino demostrar con tu perseverancia que realmente valoras lo que pides. Jesús contó la parábola del amigo insistente que, por su perseverancia, recibió lo que pedía. Así también, cuando sigues buscando, aunque pasen días o semanas sin ver resultado, estás mostrando que confías en el tiempo perfecto de Dios. No podemos olvidar la gratitud. Agradecer lo que ya tienes abre espacio para recibir lo que viene. Muchas veces cerramos la puerta a los dones porque estamos enfocados en lo que nos falta. Pero cuando decides dar gracias por lo que ya has recibido, vida, salvación, paz, pequeñas bendiciones, tu corazón se alinea con la abundancia de Dios. La gratitud es como un imán que atrae más de su presencia. Ahora bien, es importante aclarar algo, estas actitudes no son fórmulas mágicas. No se trata de cumplir una lista para forzar al Espíritu Santo. Lo que realmente importa es la sinceridad. Dios ve tu interior y conoce si tu fe es genuina, si tu humildad es real, si tu obediencia es sincera. Más que acciones externas, lo que transforma es la intención con la que vives estas actitudes. Piensa en una semilla. Para que crezca, la tierra necesita estar preparada, suelta, húmeda, nutrida. Si la tierra está dura o seca, la semilla no podrá germinar. De la misma manera, tu corazón necesita estar preparado para que los dones espirituales echen raíces. Las actitudes de fe, humildad, obediencia, apertura, perseverancia y gratitud son como el abono que fertiliza esa tierra. Te lo ilustro con un ejemplo sencillo. Imagina a alguien que quiere aprender a tocar un instrumento. Puede recibirlo como regalo, pero si no tiene la actitud correcta, nunca aprenderá a usarlo. Si cree que ya lo sabe todo, no escuchará instrucciones. Si se rinde al primer error, abandonará. Pero si tiene humildad para aprender, fe en que puede mejorar, perseverancia para practicar y gratitud por cada avance, entonces ese instrumento dará fruto en sus manos. Así pasa con los dones, no basta con recibirlos, necesitas un corazón dispuesto a cultivarlos. Lo hermoso de todo esto es que las actitudes correctas no nacen de ti únicamente. El mismo Espíritu Santo que te da los dones también te ayuda a formar el carácter necesario para recibirlos. Si sientes que te falta fe, puedes pedirla. Si luchas con el orgullo, puedes pedir humildad. Si te cuesta obedecer, puedes pedir un corazón dócil. Dios no solo da los dones, también da la gracia para prepararte a recibirlos. En definitiva, los dones espirituales no se reciben con esfuerzo humano, sino con un corazón alineado. Cuando decides vivir con fe, humildad, obediencia, apertura, perseverancia y gratitud, estás levantando una señal clara al cielo: Señor, estoy listo, confío en ti, haz tu obra en mí. Y Dios nunca desoye un corazón que se abre con sinceridad. Por eso, si hoy anhelas recibir un don espiritual, no te concentres tanto en qué don será o cómo se manifestará. Concéntrate en cultivar el corazón correcto. Lo demás vendrá como consecuencia natural de tu relación con Dios.
Recibir los dones espirituales no es un misterio reservado a unos pocos, es una experiencia a la que todo hijo de Dios puede acceder cuando se abre con sinceridad al Espíritu Santo. La pregunta es, ¿cómo puedo pedir y abrirme a esa obra divina hoy? No mañana, no en un futuro lejano, sino ahora, en este mismo momento. Lo primero es orar con expectación. No se trata de una oración repetitiva ni de fórmulas vacías, sino de hablar con Dios desde lo profundo de tu corazón, creyendo que Él escucha y responde. La expectación es como preparar un espacio en tu interior, sabiendo que algo va a suceder. Así como un niño espera un regalo con ilusión, tu oración debe estar llena de esperanza. No dices quizás, sino Señor, confío en que lo harás. Piensa en los discípulos en el día de Pentecostés. Ellos no sabían exactamente cómo sería el derramamiento del Espíritu, pero esperaban con fe. Se reunieron, oraron, permanecieron juntos, y cuando llegó el momento, fueron llenos de poder. Esa es la actitud que abre el cielo, esperar con expectación y confianza. El segundo paso es crear momentos de silencio y escucha. Muchas veces queremos que Dios hable en medio de nuestro ruido, pero su voz suele manifestarse en la quietud. Haz la prueba, apaga el teléfono, cierra la puerta de tu cuarto, guarda silencio unos minutos y simplemente di, Espíritu Santo, aquí estoy, háblame. Puede que al inicio te cueste, pero poco a poco notarás cómo la paz invade tu corazón, cómo surgen pensamientos distintos, cómo tu espíritu se alinea con la voz de Dios. El silencio no es vacío, es espacio para que el espíritu llene. Un tercer aspecto es la entrega total. Dios no deposita sus dones en corazones divididos. Cuando dices, Señor, haz tu voluntad en mí, estás dejando claro que no solo quieres el don, sino que quieres vivir conforme a lo que Él pida. La entrega abre las puertas para que el Espíritu Santo actúe con libertad. No se trata de perfección, sino de disposición. El Señor no busca vasos perfectos, busca vasos disponibles. Además, es importante alinear tu vida con la palabra de Dios. Los dones siempre estarán en armonía con la Escritura, nunca en contradicción. Si quieres abrirte al Espíritu, dedica tiempo a leer y meditar la palabra. Es como preparar un terreno fértil, cuanto más te alimentas de la verdad, más preparado está tu corazón para recibir lo que Dios quiere darte. La palabra es el filtro que garantiza que lo que experimentas viene de Él y no de otra fuente. Otro punto esencial es pedir con humildad y perseverancia. Jesús enseñó, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. El verbo está en tiempo continuo, sigue pidiendo, sigue buscando, sigue llamando. No porque Dios no quiera darte, sino porque en esa perseverancia tu corazón se forma. Cada vez que vuelves a pedir, estás demostrando que lo valoras, que lo deseas, que lo esperas de verdad. Y cada oración, aunque te parezca pequeña, va acumulando peso en el cielo. Te daré un ejemplo sencillo. Imagina un agricultor que quiere lluvia para su campo. No puede forzar las nubes, pero puede arar la tierra, sembrar la semilla y esperar. Su trabajo no provoca la lluvia, pero sí prepara el terreno para recibirla. Así es pedir los dones, tú preparas tu corazón, el Espíritu envía la lluvia en su tiempo. Y cuando llega, la tierra ya está lista para dar fruto. Una práctica poderosa es unirte en oración con otros creyentes. La Biblia dice que donde 2 o 3 se reúnen en el nombre de Jesús, Él está en medio. Muchas veces los dones se manifiestan en comunidad, porque ahí se multiplican y encuentran propósito. Tal vez en un momento de oración con otros, el Espíritu comience a usar tu vida de una manera que nunca imaginaste. No olvidemos también la gratitud anticipada.
Agradece antes de ver. Dale gracias al Espíritu Santo por lo que está haciendo, incluso si aún no lo percibes. La gratitud abre la puerta a lo invisible, porque demuestra confianza. Es como decir, Señor, ya te creo, aunque todavía no lo vea con mis ojos. Esa actitud cambia tu manera de recibir, porque pasas de la ansiedad a la paz, de la duda a la certeza. Ahora, ¿cómo abrirte hoy de manera práctica? Te propongo un ejercicio sencillo. Busca un lugar tranquilo, respira profundamente y di con sinceridad: Espíritu Santo, me rindo a ti. Quita de mí todo miedo, toda duda, todo orgullo. Abro mi corazón y mis manos para recibir lo que quieras darme. No me aferro a nada más que a tu voluntad. Ven y lléname con tus dones, porque quiero servirte y vivir para ti. Gracias porque confío en que tú respondes. Al hacer esta oración, no te enfoques en lo que sientes, sino en lo que crees. Los dones no siempre llegan con emociones intensas, a veces se manifiestan en lo cotidiano, una claridad inesperada en medio de un problema, una fuerza renovada para perseverar, una palabra precisa en el momento exacto. Poco a poco notarás que lo que pediste comienza a brotar en tu vida. Recibir los dones espirituales hoy es posible porque el Espíritu Santo sigue activo, sigue hablando, sigue llenando a quienes le buscan. El cielo no cerró sus puertas en Pentecostés, al contrario, se abrieron para siempre. Solo espera que digas: aquí estoy, Señor, úsame. Cuando pensamos en los dones espirituales, a veces los vemos como algo lejano, reservado para tiempos antiguos. Sin embargo, los testimonios, tanto bíblicos como actuales, nos recuerdan que son una realidad viva, capaz de transformar personas, comunidades y hasta naciones enteras. Los dones no son teorías, son experiencias concretas que dejan huella. Uno de los testimonios más impactantes lo encontramos en el libro de los Hechos. Los discípulos, antes de Pentecostés, eran hombres comunes, muchos de ellos temerosos y escondidos. Pedro, que había negado a Jesús por miedo, se convirtió en un predicador valiente después de recibir el Espíritu Santo. El don de la palabra de sabiduría y la valentía que recibió lo llevó a hablar ante multitudes, y ese mismo día 3,000 personas entregaron su vida al Señor. ¿Qué cambió en Pedro? El don de Dios que transformó su debilidad en fortaleza. Otro ejemplo bíblico es el de Esteban. Él no era apóstol ni líder reconocido, simplemente servía en las mesas para repartir alimento a los más necesitados. Pero el Espíritu Santo le otorgó dones de sabiduría y fe tan extraordinarios que incluso sus enemigos no podían resistir la claridad de sus palabras. Su testimonio, aún en medio de la persecución, impactó tanto que hasta Saulo, quien luego sería Pablo, quedó marcado por esa experiencia. Aquí vemos cómo un don espiritual no solo transforma a quien lo recibe, sino también a quienes lo rodean. En la historia de la Iglesia, abundan los testimonios de hombres y mujeres que, al abrirse al Espíritu Santo, recibieron dones que cambiaron vidas. Misioneros que llegaron a tierras desconocidas y, sin haber estudiado el idioma, comenzaron a comunicarse de manera sobrenatural. Personas sencillas que, al orar, vieron sanidades inesperadas en enfermos terminales. Madres de familia que, en su silencio, recibieron palabras proféticas que sostuvieron a generaciones enteras. Pero no hace falta ir tan lejos. Quizá conoces a alguien en tu propia comunidad que ha experimentado un don. Puede ser esa persona que, sin tener estudios avanzados, tiene una sabiduría sorprendente para aconsejar. O aquel hermano que, con su oración ferviente, transmite una fe que levanta al más caído. Esos también son testimonios reales, actuales, palpables. Déjame contarte un ejemplo cercano y cotidiano.
Imagina a una mujer que atraviesa un tiempo de pérdida. Está rota, sin fuerzas, y siente que no puede seguir adelante. Una amiga se acerca a ella, no con palabras ensayadas, sino con un abrazo y una oración inspirada por el Espíritu. De pronto, esa mujer siente paz, como si un peso inmenso hubiera sido quitado de sus hombros. Ese momento, aparentemente simple, es fruto de un don, el don de consuelo, el don de intercesión, el don de amor derramado a través de alguien dispuesto. Otro testimonio frecuente es el de quienes reciben el don de fe. Piensa en alguien que enfrenta una enfermedad grave. Humanamente, lo lógico sería rendirse al miedo. Sin embargo, esa persona, fortalecida por un don, mantiene una esperanza inquebrantable, inspira a su familia y su confianza se convierte en un faro para otros. Aun si el milagro físico tarda, el milagro del corazón ya ocurrió, la fe transformó el sufrimiento en testimonio. Los dones espirituales también producen cambios en comunidades enteras. Hay iglesias que estaban divididas y al manifestarse el don de discernimiento, lograron identificar y sanar las raíces de su conflicto. O comunidades apagadas que, al experimentar el don de alabanza y adoración, fueron renovadas con gozo y unidad. Cuando los dones se activan, nada queda igual, la atmósfera cambia, los corazones se encienden, la fe se expande. Es importante recalcar que los testimonios no siempre son espectaculares a los ojos humanos. A veces el mayor milagro ocurre en silencio. Una persona que perdona después de años de rencor, gracias a un don de gracia. Un joven que encuentra dirección en medio de la confusión, gracias a un don de sabiduría. Una familia que recupera la esperanza porque alguien obedeció la voz del Espíritu y les llevó una palabra a tiempo. Son historias pequeñas a primera vista, pero enormes en su impacto. También es cierto que los dones no desaparecen cuando hay oposición. De hecho, muchos testimonios nacen en medio de la adversidad. Esteban, como ya mencionamos, brilló más fuerte en su momento de mayor persecución. Pablo escribió muchas de sus cartas en prisión y esas palabras, inspiradas por el Espíritu, un don en acción, siguen edificando a millones de creyentes en todo el mundo. Esto nos enseña que los dones no dependen de las circunstancias externas, sino de la obra interna del Espíritu Santo. Tal vez tú mismo hayas vivido un testimonio, aunque no lo hayas reconocido como tal. Quizá hubo un momento en que dijiste justo las palabras que alguien necesitaba escuchar y esa persona te lo agradeció con lágrimas en los ojos. O tal vez experimentaste una paz sobrenatural en medio de una tormenta. Eso también es el Espíritu actuando, eso también es un don manifestándose en tu vida. En definitiva, los testimonios nos recuerdan que los dones espirituales son más que conceptos, son realidades transformadoras. No importa si se manifiestan con poder visible o con suavidad silenciosa, lo cierto es que cuando el Espíritu Santo se mueve, algo cambia para siempre. Y lo más alentador es que tú también puedes ser parte de esos testimonios. No necesitas ser perfecto, ni tener un título, ni esperar a que pase mucho tiempo. Hoy mismo puedes abrirte, y el mismo Espíritu que obró en Pedro, en Esteban, en Pablo y en tantos creyentes a lo largo de la historia, puede obrar en ti. Recibir un don espiritual es un momento glorioso, pero más importante aún es aprender a vivir con él, cultivarlo y permitir que crezca en tu vida. Porque los dones no son algo que se encienden por un instante y luego se apagan, son llamas que, si las cuidas, pueden iluminar tu caminar y el de muchos otros durante toda tu vida. El primer paso para vivir en plenitud con los dones es no apagarlos. Pablo lo expresó de manera clara, no apaguéis al Espíritu, 1 de Tesalonicenses 5, versículo 19. ¿Qué significa esto?
que aunque el Espíritu te dé un don, tú puedes descuidarlo, ignorarlo o incluso enterrarlo. Es como alguien que recibe una lámpara encendida y decide guardarla en un cajón. Con el tiempo, esa luz deja de brillar. Los dones necesitan ser ejercitados, usados, compartidos. Un ejemplo claro lo encontramos en la parábola de los talentos. A cada siervo se le entregó una cantidad diferente, pero el dueño esperaba que la multiplicaran. El que escondió su talento por miedo fue reprendido, mientras que los que lo usaron y lo hicieron crecer recibieron más. Así funcionan también los dones espirituales. Cuando los pones en práctica, se fortalecen; cuando los escondes, se debilitan. Otro aspecto clave es mantener comunión constante con Dios. El don no es un poder independiente que recibes para usar a tu antojo. Es fruto de tu relación con el Espíritu Santo. Si te alejas de esa comunión, corres el riesgo de ver el don como una habilidad propia y olvidarte de que su origen es divino. La oración diaria, la lectura de la palabra y la búsqueda de la presencia de Dios son el combustible que mantiene vivos los dones. También necesitas discernimiento para saber cómo y cuándo usarlos. No todo momento es el adecuado, y no toda persona está lista para recibir lo que Dios pone en ti. El discernimiento te enseña a escuchar la voz del Espíritu, que te guía en la manera correcta de ejercer tu don. Por ejemplo, alguien con el don de palabra profética debe aprender a hablar con amor y prudencia, no con dureza o vanidad. Un don sin discernimiento puede causar confusión, pero un don guiado por el Espíritu produce edificación. Un punto esencial es la humildad. Nunca olvides que el don no es tuyo, es de Dios. Tú eres solo un canal. Y cuanto más lo uses, más necesitarás mantener un corazón humilde, porque el reconocimiento de las personas puede tentar a tu ego. La humildad es el escudo que protege tus dones de la corrupción del orgullo. Recuerda siempre las palabras de Jesús: separados de mí nada podéis hacer. Vivir en plenitud con los dones también implica usarlos en amor. Pablo, después de hablar de los dones en 1 Corintios 12, dedica un capítulo entero, 1 Corintios 13, a resaltar que sin amor, los dones no tienen valor. Puedes hablar en lenguas, profetizar o tener fe para mover montañas, pero si no lo haces con amor, de nada sirve. El amor es el contexto donde los dones florecen. Imagina un jardín. Puedes tener semillas valiosas, tierra fértil y agua abundante, pero si no hay sol, esas plantas no crecerán. En la vida espiritual, el amor es ese sol que da vida a los dones. Cuando actúas desde el amor, tu don se convierte en bendición genuina. Cuando actúas desde el ego, el don se distorsiona. Otro aspecto fundamental es compartir tu don con la comunidad. Los dones no se desarrollan en soledad. Necesitas de otros y otros necesitan de ti. En comunidad, tu don encuentra propósito y dirección. Allí recibes confirmación, corrección y apoyo. No subestimes el poder de reunirte, de servir, de estar disponible para lo que el Espíritu quiera hacer en conjunto. Por último, vivir en plenitud con los dones requiere constancia y disciplina. Los dones no se activan solo en momentos de emoción. Son para la vida diaria, en lo pequeño y en lo grande. Es fácil orar por alguien en un retiro espiritual lleno de fervor, pero el verdadero desafío es ser canal de Dios en tu casa, en tu trabajo, en tu escuela. La plenitud se manifiesta cuando el don se convierte en parte natural de tu vida, no en un evento ocasional. En conclusión, vivir con los dones espirituales es un llamado a la responsabilidad y al gozo. Es aprender a mantener la llama encendida, a cultivar la comunión, a discernir con sabiduría, a caminar en humildad y a ejercitar todo en amor. Así, no solo recibes un don,
sino que tu vida entera se convierte en un testimonio viviente de la gracia de Dios. Hemos recorrido un camino profundo, hablando de lo que significa recibir los dones espirituales de Dios hoy. Vimos de dónde vienen, para qué sirven, qué obstáculos nos impiden recibirlos, y cómo abrir nuestro corazón para que el Espíritu Santo obre en nosotros. Pero ahora llegamos a un punto clave: ¿qué harás con lo que has escuchado? No se trata de que este mensaje quede en palabras bonitas o en un momento pasajero de emoción. Lo que el Espíritu Santo quiere es que hoy mismo tomes una decisión, que des un paso de fe y le digas: Señor, aquí estoy, quiero recibir tus dones. Y ese paso no es complicado, no requiere rituales largos ni condiciones imposibles. Solo se requiere un corazón abierto, sincero, dispuesto a dejarse guiar. Tal vez mientras escuchabas, sentías un anhelo interior, como una voz suave que te decía: esto es para ti. Eso es el Espíritu Santo tocando a la puerta de tu corazón. Recuerda que los dones no se fabrican, se reciben. No son fruto de tu perfección, sino de la gracia de Dios que decide derramarse en quienes confían en Él. Hoy mismo puedes levantar tus manos en oración y decir: Espíritu Santo, lléname, transfórmame, dame lo que tú sabes que necesito. Imagina cómo sería tu vida si caminaras cada día con los dones activos en ti. Piensa en esa fortaleza que tendrías en medio de la dificultad, en esa palabra precisa que podrías dar a alguien que sufre, en esa fe que no se derrumba frente a la tormenta, en esa capacidad de amar incluso cuando otros te fallan. Eso es lo que los dones hacen, te convierten en un reflejo vivo del poder de Dios en este mundo. Pero aquí viene lo más hermoso: no solo recibirás para ti, también serás instrumento para otros. El don que Dios derrame sobre ti no se quedará encerrado en tu vida, sino que fluirá hacia tu familia, tus amigos, tu iglesia y aún desconocidos. Cuando permites que el Espíritu Santo te use, te conviertes en canal de bendición, en respuesta a la oración de alguien más, en señal de que Dios sigue obrando en este tiempo. Por eso quiero guiarte ahora en una oración especial. No importa dónde estés ni cómo te sientas. Tal vez crees que no eres digno, que has fallado demasiado, que no mereces nada. Pero escucha esto: la gracia de Dios es más grande que tu pasado. Él no busca perfección, busca disposición. Hoy, si abres tu corazón, el Espíritu Santo puede empezar a obrar en ti. Cierra tus ojos un momento y repite conmigo estas palabras, no como una repetición vacía, sino como una entrega genuina. Espíritu Santo, hoy me acerco a ti con todo lo que soy. Reconozco que necesito de tu presencia, que mi vida sin ti está incompleta. Te pido perdón por las veces que dudé, por las veces que me dejé llevar por el miedo o la incredulidad. Hoy decido abrir mi corazón y mis manos para recibir tus dones. Ven y lléname, Señor. Derrama en mi sabiduría, fe, discernimiento, amor, todo aquello que proviene de ti. No quiero que estos dones se queden solo en mí, quiero que fluyan hacia otros, que mi vida sea un canal de tu gracia. Te entrego mis planes, mis heridas, mis debilidades. Haz de mí un instrumento para tu gloria. Espíritu Santo, quiero recibir tus dones hoy. Amén. Mientras oras con sinceridad, cree que algo comienza a suceder. Puede que no sientas luces ni emociones intensas, o quizás sí, pero lo más importante no es lo que perciben tus sentidos, sino lo que Dios está sembrando en lo profundo de tu espíritu. A partir de hoy, camina con fe, agradeciendo por lo que has recibido, aunque todavía no lo veas con claridad. Con el tiempo, notarás cómo tu vida empieza a cambiar, cómo tus palabras tienen más poder, cómo tus decisiones se llenan de sabiduría, cómo tu fe se fortalece en la adversidad.
Eso será la evidencia de que los dones han comenzado a manifestarse en ti. No olvides que este es solo el inicio. Los dones espirituales no se reciben una vez para siempre y luego se guardan. Se cultivan cada día en oración, en obediencia, en amor. Mientras más busques la presencia del Espíritu, más se avivarán. Mientras más los uses para bendecir, más crecerán. Nunca pienses que tu don es pequeño o insignificante. A los ojos de Dios, cada don es valioso y cumple un propósito eterno. Así que, cuando termines este video, no dejes que lo que has escuchado se quede en teoría. Ponlo en práctica. Ora con fe. Lee la palabra con expectación. Busca momentos de silencio para escuchar la voz del Espíritu. Y, sobre todo, atrévete a usar lo que Dios te ha dado, aunque sea con pasos pequeños al principio. Descubrirás que cada vez que das un paso, Él te sostiene y multiplica lo que hay en ti. Ahora quiero invitarte a que no guardes esta experiencia solo para ti. Comparte lo que Dios ha hecho en tu corazón. Puede ser con una palabra, un testimonio, un comentario. Eso no solo fortalecerá tu fe, también animará a otros que están esperando escuchar que los dones son reales y que se pueden recibir hoy. Si este mensaje ha tocado tu corazón, te invito a compartirlo y escribir esta frase en los comentarios: Espíritu Santo, quiero recibir tus dones hoy. Recuerda suscribirte a nuestro canal para recibir más palabras que fortalezcan tu fe. Además, deja tu like y activa las notificaciones para recibir más contenido inspirador. Por último, si quieres seguir fortaleciendo tu fe, te invito a seguir profundizando en la palabra de Dios. Por eso, te recomiendo ver nuestro siguiente video, donde encontrarás más oraciones y reflexiones que edificarán tu vida. Haz clic en la pantalla y sigue conectando tu corazón con Dios, para que su presencia te guíe en cada paso. Que Dios te bendiga abundantemente. Que la presencia de Dios no solo te visite, que te habite y guíe.